Buen día, mis niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy, 12 de noviembre. Vamos a continuar viendo pues los temas que vimos en la clase anterior, en la del día de ayer. Y vamos a ver lo siguiente. La clase estuvo programada para las 10 de la mañana. Contamos con cero audiencia. Vamos a darle 5 minutitos en caso de que se conecte algún compañero para dar inicio. Si no se conecta nadie, de igual forma vamos a iniciar la clase. Compartiendo pantalla. Listo, mis niños, ya le hemos dado los 5 minutitos de que se conecte algún compañero en vista de que no hay audiencia para esta reunión del día 12 de noviembre. La clase estuvo programada a las 10 de la mañana. Damos inicio con cero espectadores. El tema del día de hoy va a ser consecutivo a la clase que estuvimos hablando de los bloggers o de las páginas web. Entonces vamos a hablar la estructura en general y vamos a dar introducción a un nuevo tema. Recordemos que
el tema de la página web del Bloggers y vamos más que todo a iniciar explicándole la tarea para que conforme les voy explicando la clase, ustedes ya vayan realizando la tarea, ¿no? Disculpen. Para la tarea en clase del día de hoy, me encantaría que ustedes desarrollen un boceto en su cuaderno de forma manual de cómo se vería su página web o su blog sobre un tema cultural, artístico o literario que les apasione. ¿Eso qué quiere decir? Que lo van a realizar ustedes a mano en un cuaderno. El tema lo pueden escoger entre un tema cultural, artístico o literario. Recuerden que al ser una tarea abierta a la interpretación, no se pueden repetir tareas. O sea, no van, dos estudiantes no pueden tener la misma tarea y debe de ser a mano. Aquí indica un boceto en su cuaderno, no a computadora. Ustedes lo hacen a mano, lo escanean o le toman foto y lo suben a la plataforma. Recuerden la estructura que debe tener un título atractivo, debe tener un subtítulo, sus secciones, el espacio para las imágenes o el video. Pueden dibujarle allí cualquier cosita en el espacio de imágenes o videos y los enlaces o los hipervínculos simulados. Van a redactar también un texto corto sobre el artista que elegiste usando la estructura periodística de la pirámide invertida. Es decir, primer párrafo, idea principal, siguiente, que serían los detalles secundarios y el último, las conclusiones o las referencias. Es decir, dentro del boceto vamos a incluir un fragmento, un párrafo corto, en donde van a hablar sobre, digamos que escogieron el tema de ustedes van a desarrollar en su boceto de un artista, ¿no? Ya hicieron la portada, ya hicieron el título, el subtítulo, las secciones, el espacio de imágenes. Ahora a esa tarea le van a agregar un párrafo, chico, en donde van a explicar, pues, en pirámide invertida sobre el artista. Puede ser, el artista ecuatoriano se presenta en el estadio, por allí le ponen el nombre a las 10 de la mañana, lunes, viernes, sábado, domingo del mes, ¿no? Ahí está el párrafo. Para la tarea en casa, resuelva los siguientes enunciados. Investigue y escribe el significado de las palabras. Comodoto, Rivera, disculpen ustedes, confluencia, cuenca, biomesa, biomasa, herbario. Luego creen una oración original con cada una de esas palabras relacionadas con el tema de la naturaleza o la cultura. El siguiente ejercicio, imagina que un héroe de la mitología griega aparece en el mundo actual. Redacta una noticia breve de 5 o 8 líneas sobre el suceso. Claro que va a ser siguiendo una estructura periodística en donde va a tener el título, subtítulo, cuerpo y cierre. Un ejemplo sería, aparece Aquaman en Nueva York. Asegura que el talón sigue siendo su debilidad. Eso podría ser también, eso es una línea. En este caso sería una noticia de 5 a 8 líneas. A ver, recordemos que la estructura básica de la página web o del Bloggers es el encabezado donde contiene el nombre del sitio, el logo, y generalmente el número o el menú de navegación.
Debe ser visible y consistente en todas las páginas del sitio. Es decir, que sí esté vinculado, que pueda redirigir. Tiene un cuerpo o un contenido principal, es donde va la información, como lo indica la información principal que quiere mostrar textos, imágenes, videos, tablas. Se puede dividir en secciones para que sea más fácil de leer, por supuesto. Lleva una introducción, desarrolla una explicación del tema, ejemplos a demostrarse, conclusiones o llamados de atención. Cuenta con la barra lateral, que es la barra de direcciones para conocer enlaces, noticias, redes sociales, publicaciones, entre otros, ¿no? Cuenta con el pie de página, donde contiene información complementaria, derechos de autor, contactos, redes sociales, enlaces importantes, correo electrónico, entre otras. Entonces ya recordamos un poquito de lo que es el Bloggers. Vamos a hablar del género épico. Trataría que se puedan conectar para poder conversar de esto, ¿no? El género épico. ¿Qué te dicen estos nombres? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. ¿Qué nos dice estos temas? A ver, pues sí, como ustedes escucharon, esto de aquí, más que todo, Neptuno y Plutón, sí, todos salvo Plutón, son los planetas de nuestro sistema solar. Pero ¿sabes dónde vienen esos nombres? Son los nombres en latín de algunos dioses griegos. Definamos, pues, el género épico. Es una categoría literaria que narra hechos, aventuras o hazañas protagonizadas por héroes. Pueden ser reales o pueden ser imaginarias. Depende de lo que uno quiera entender. Puede que sea verdad, puede que sea mentira. Su objetivo principal es contar historias que transmitan valores, emociones y enseñanzas de una cultura o sociedad. Se caracteriza por, por centrarse, más que todo se centra en la acción y los hechos, más que en el sentimiento interno de los personajes, aunque estos pueden aparecer pero muy poco. Tenemos características específicas o las principales del género épico, que es la narración. Siempre hay, recuerden, siempre hay un narrador que cuenta la historia, puede ser en primera o en tercera persona. Héroes, cuenta con héroes o el protagonista vendría a ser. Generalmente es un personaje destacado por su valentía, inteligencia o virtudes. Tiene hechos extraordinarios. El género épico tiene hechos extraordinarios más que todo porque incluye aventuras, batallas, viajes o acontecimientos fuera de lo común. Es redactado en un ambiente amplio. La historia suele desarrollarse en lugares lejanos o imaginarios. Tiene más que todo un lenguaje elevado y solemne. Se utiliza un estilo más formal que el cotidiano, con metáforas y recursos poéticos. Finalmente tiene lo que es las enseñanzas o las moralejas, donde busca transmitir valores culturales o éticos.
que son los que vemos aquí, por ejemplo, en latín, en griego. Mercurio, Hermes. En latín, Mercurio, en griego, Hermes. Y sería el mensajero de los dioses, o en latín, Venus, en griego, Afrodita, que es la diosa del amor y la belleza. El subgénero del género épico. Ustedes dirán, ¿tiene un subgénero? Claro que sí tiene un subgénero. Ya explicamos las características para detectar el género, pues, épico. Las características principales de cómo detectamos el género épico. Ahora, ¿se puede desglosar el género épico? Sí. Se puede dividir en varias formas según cómo se narre la historia, lo que viene a ser también la epopeya, que son los relatos largos en versos que narran hazañas de un héroe nacional o cultura. Por ejemplo, pues la Ilíada del Homero, ¿no? Cantar, también está el cantar de gesta, que son narraciones en versos sobre las hazañas de caballeros o guerreros, son cosas muy distintas. El de la epopeya narra hazañas de héroes nacionales o cultural. Y el cantar de gesta narra en versos sobre las hazañas de caballeros o guerreros, son cosas distintas. Y tenemos lo que es la novela épica, en donde narra en prosa que mezcla aventura, héroes y valores. En ejemplo sería la Odisea de Homero, que es la versión de prosa adaptada, ¿no? Los mitos o leyendas. Tenemos que incluye como un subgénero del género épico, en donde las historias tradicionales que explican orígenes, costumbres o fenómenos. Un ejemplo de lo que ustedes hayan leído, pues, o hayan visto una serie de televisión que sí hay, sería Hércules o las leyendas de Quito. Los elementos del género épico tenemos lo que es el narrador, cuenta los hechos, puede intervenir o ser neutral, tiene personajes, héroes, antagonistas, seres sobrenaturales, cuenta con acción, aventura, viajes, guerras, retos, entre otras actividades, pero siempre van a estar ligados a la acción. Tiene espacio y tiempo, que son los lugares amplios y situaciones que pueden ser históricos o imaginarios. Y recuerden que su tema siempre va a ser el valor, la justicia, el honor, el amor por la patria, la lucha contra el mal. Recordemos que siempre van a tener un final con enseñanza o con moraleja. Y para que ese final sea con enseñanza y moraleja, tiene que tener un valor. Y puede ser los valores que les digo, puede ser un valor de amor, puede ser un valor de justicia, de honor, de amor por la patria. En la mitología, los dioses tienen una relación muy directa con los seres humanos. Pueden decidir sobre su vida, modificar la realidad para favorecerlo o desfavorecerlo. E incluso algunos personajes divinos se relacionan con mortales. Tal es el caso de la Nereida Tetis, que se casó con Peleo, un mortal. De una unión de esta naturaleza resulta un semidios, un personaje con características extraordinarias, pero que sigue siendo mortal. De esta unión, en particular, la de Tetis y Peleo, nació el gran Aquiles. En, en la Grecia antigua surgieron las primeras manifestaciones de pensamientos filosóficos. Los principales representantes de esta nueva racionalidad fueron tales de Militeo, Sócrates, Platón, Aristóteles. En el mundo griego, los filósofos, lejos de vivir encerrados en un estudio, actuaban como maestros en los asuntos más importantes de la vida, desde la política y el dinero hasta las amistades o el amor. Eran como consejeros como tal, ¿no?
Recordemos que el género épico, que es el subgénero es el género principal, tiene sus subgéneros, no solo se limita a narrar aventuras o hazañas heroicas, es una forma de transmitir la memoria colectiva de un pueblo, su forma cultural. A través de las historias se reflejan valores, creencias y normas sociales, así como la reacción del ser humano con el mundo que lo rodea. El héroe épico es modelo de virtudes. Recuerden, el héroe épico es modelo de aventuras, de virtudes, y sus acciones se presentan como ejemplo a seguir para la comunidad. Además, este género sirve para inspirar y educar, ya que las historias transmiten enseñanzas, más que todo morales y culturales. ¿Dónde tuvo su origen? Ustedes se han de preguntar, o sus raíces, ¿no? Este de aquí, este género épico, tiene raíces muy antiguas. Tiene lo que es la época oral, que originalmente las historias se contaban cantando de boca en boca, acompañadas de música o poesía para facilitar la memoria. Si ustedes han visto las películas, hay un canal en televisión abierta en donde los fines de semana pasan películas a blanco y negro. Es como cine clásico. Muchas ocasiones salen películas antiguas en donde se aplica pues lo que aquí nos indica que es el género épico, que el protagonista canta, que todo es como un musical parecido. Él también tiene lo que es en las primeras civilizaciones. Mesopotamia, en la epopeya de Gilgamesh, en Grecia, la Ilíada de la Odisea de Homero; Roma, la Eneida de Virgilio. Estas narraciones reflejan valores como el honor, la valentía y la lealtad. Con el tiempo el género épico se escribió en versos y en prosa, adaptándose a distintas culturas y épocas. La función del género épico en sí es cumplir varias funciones, no solo una. La principal es la forma didáctica de enseñar valores, ética y morales sociales. De allí la segunda sería cultural, conservar las historias y tradiciones de un pueblo a través del género épico, porque se cuenta de forma didáctica una historia que al final termina quedando en el recuerdo de un niño que puede pasárselo cuando ya sea grande y tenga a su hijo. Es inspiradora, motiva a las personas a imitar virtudes heroicas, es decir, que les enseñan valores y esos valores van con una enseñanza. Cuando la persona se encuentra en una situación parecida entre escoger entre el bien y el mal, o una cosa que vaya a tener una repercusión negativa, van a terminar escogiendo la opción que esté más relacionada con los valores. Y para eso también está pues la enseñanza del género épico. Es entretenido. Los relatos emocionantes que captan la atención del lector o del oyente tienen mayor eficacia en la audiencia. Si ustedes les leen una historia, o sus papás les cuentan una historia de cuando ellos eran jóvenes, y la historia es tan buena que a ustedes se les va a llenar, les va a llamar la atención. Y de una u otra manera ustedes van a recordar esa historia, porque son relatos emocionantes que les captaron la atención, que ya al ser tan interesante forma parte de sus recuerdos. El lenguaje y el estilo del género épico es elevado y solemne. Algunas características de este género vendrían a ser pues el uso de adjetivos grandilocuentes para describir hazañas y personajes, empleo de metáforas, comparaciones y epítetos. Por ejemplo, sería Aquiles de pies ligeros. Repeticiones de fórmulas y expresiones para facilitar la memorización de la tradición oral.
Ahora sí, tenemos los elementos principales que tienden a tener lo que es este género. Género épico es héroe, que es la figura central, el poseedor de las cualidades excepcionales, fuerza, valentía, sabiduría. Tiene acción, recuerden que tiene acción, serie de hechos que construyen la aventura o la hazaña. Tiene un narrador, que es el que relata los hechos, puede ser omnisciente, describe todo, o testigo contando lo que observa. Ambiente, tiene un lugar amplio, lejano, míticos o históricos. Siempre va a tener un conflicto el género épico. ¿Por qué? La lucha entre el bien y el mal, el héroe contra el enemigo o la adversidad. Es el plus que le da secuencia a la historia. Si no hay un conflicto, no hay historia. Tiene que haber un conflicto para que se genere la historia. Tiene una enseñanza en donde da la moraleja, las lecciones sobre los valores importantes. Los subgéneros, repetimos, subgéneros del género épico, la epopeya, cantar de gesta, novelas épicas, leyendas o mitos. Hasta allí es el tema del día de hoy. Ya les expliqué lo que es la tarea en clase. Déjenme ver un ratito que ya les muestro. Ya. Sí, ya les expliqué lo que es la tarea en clase. Me encantaría que para la tarea en clase del día de hoy y la tarea en casa, recuerden que es hasta las 10 de la noche, lo desarrollen con creatividad. A mano, recuerden que es a mano, van a coger una carpetita, un cuadernito, una hojita, lo que tengan, lo diseñan bonito. Siempre va a ser su idea, si ustedes quieren hacer de un personaje, pueden hacerla ustedes mismos, ustedes pueden ser el principal personaje, pueden decir, un ejemplo, la compañera Ávila, presidenta de la República. Un subtema, visita Guayaquil, un párrafo chiquito, describe el acto que va a realizar, imágenes por aquí, imágenes por allá, números de las redes sociales que dibujan los pajaritos y el de la T de TikTok y todo eso, ¿no? Siempre recuerden el orden, va a la derecha la lupita, que es la barrita de búsqueda, a la derecha en la parte inferior de la cabecera, en la parte inferior números de teléfono, pueden ser ficticios, no es necesario que sean obligatorios, correo electrónico puede ser ficticio también, y pues dirección también ficticio. Quiero que desarrollemos la creatividad en la página web o el blog que vayan a realizar. Recuerden que si tenemos dudas me pueden escribir un mensajito y yo les contesto un mensajito por la plataforma educativa. Si la respuesta no entra dentro de ese espacio, los invito a que se conecten a la clase en vivo. Recuerden que quedamos a la disposición, presentar las actividades y finalizamos la clase del día de hoy con cero audiencia. Fue un inmenso placer estar con ustedes. Que tengan buen día. Chao, chao.